Si uno piensa en un personaje que roba las riquezas acumuladas de los privilegiados y decide repartir las mismas entre aquellos más desafortunados, probablemente le venga a la cabeza una figura tan emblemática como Robin Hood. Sin embargo, ¿qué pasaría si cambiásemos de escenario y adaptásemos a dicha figura al mundo traicionero, cruel y violento de la mafia siciliana del siglo XX? Es curioso, pero cuando se piensa en el continente europeo, usualmente lo solemos asociar con un lugar lleno de riquezas, cultura, historia, bellos paisajes y personajes entrañables, por lo que nunca solemos pensar en las carencias que tiene esta parte del mundo, tal vez por falta de información o simplemente por las ideas que nos venden tanto películas como series en general. Aunque una cosa es clara, Europa posee lugares que se podrían catalogar como miserables e infiernos sobre la tierra, ya sea por su pobreza, corrupción política o ignorancia en la población. Tal es el caso de Salvatore Giuliano, un joven siciliano que nació el 16 de noviembre de 1922 en un pequeño pueblo de nombre Montelepre, en Italia. Pueblo que alberga una comunidad sujeta a la corrupción del gobierno de Roma, policías abusivos que reciben el nombre de carabinieri y el constante miedo de quebrantar la sagrada ley de la omerta, la cual prohíbe revelar cualquier tipo de información a ningún extraño, desde nombres y direcciones hasta el delatamiento de todo tipo de delitos. Esta situación se agravó aún más en los años 40, pues la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno auge y los hombres más poderosos del territorio siciliano, que controlaban el lugar desde la posición de poder otorgada por la mafia, se encontraban alarmados por la alianza de Mussolini con el gobierno fascista de Hitler. No fue hasta que Don José Malo, el don más respetado de entre todos, comenzara a idear un plan para ganarse el favor de los Estados Unidos, junto con su ayuda en la expulsión del régimen fascista del país, que las cosas parecieron regresar a la normalidad, es decir, la mafia volvió a controlar Sicilia, imponiendo sus reglas a la población, así como también la obtención de un porcentaje de todos y cada uno de los productos manufacturados por los campesinos de la localidad. En septiembre de 1943, a la edad de 20 años, Salvatore Giuliano, junto con su primo Aspano Pisciotta, se encontraban camino a la granja de un conocido compatriota, pues este poseía mercancía de la canasta básica para satisfacer las necesidades que la futura boda de su hermana requería. Se trata de una persona valiente y de carácter noble, que no tiene ningún problema en demostrar afecto y respeto por sus más allegados amigos y familiares, al igual que por sus enemigos. La inteligencia que posee es fruto de una mente estratégica y observadora que analiza todos y cada uno de los detalles a su alrededor, capaz de realizar planes que prevean los movimientos de sus contrincantes y le permitan obtener una ventaja considerable. La situación en Sicilia era francamente deplorable. La gente del pueblo no podía aprovechar al máximo los productos de su cosecha, puesto que tenían que dar la mayoría de estos a los jefes mafiosos de las localidades cercanas a fin de pagar una especie de impuesto por servicios de protección. Es por este motivo que, previo al futuro matrimonio de su hermana, Salvatore decidiese contactar a un paisano siciliano para intercambiar una rueda de queso, bastante grande a decir verdad, a cambio de embutidos y productos cárnicos como jamón, salchichas y tocino, por mencionar algunos. Esto lo llevó a adentrarse a las montañas, tirando por las riendas a un asno con la mercancía de intercambio y acompañado de su primo Aspanu, quien se adelantaba cientos de metros en el camino para cerciorarse de que no hubiese ningún carabinieri a mitad de este, ya que en esos días se consideraba delito el intercambiar bienes de una región con otra. El camino de ida no supuso ningún problema, todo el trayecto estaba despejado de policías y el intercambio de alimentos con el granjero fue todo un éxito. El problema comenzó con el regreso a casa, cuando tras unas horas de trayecto, Salvatore y Aspanu decidieron detenerse por unos instantes a fin de recobrar las energías y descansar un poco, dando paso al momento que daría inicio a la leyenda de Giuliano y su primo Pisciotta. Sentados a una orilla del camino sobre un par de piedras, los dos jóvenes fueron sorprendidos por una patrulla siciliana que recorría el camino en ese momento. Se trataba de un oficial de mediana edad con un semblante serio y experimentado, como si su rostro fuese un retrato vivo de toda la experiencia ganada con los años, y sus dos acompañantes, que eran por lo menos la mitad de jóvenes que el primero, aunque no por eso menos desgraciados que este. Tras un par de burlas y comentarios de mal gusto, los oficiales comenzaron a interrogar a los jóvenes sobre el propósito de su merodeo en esos caminos y el contenido que se encontraba en una bolsa café a un costado del animal. Estos utilizaron la ley de la omerta y optaron por no decir ni una sola palabra, lo que no hizo más que enfurecer al carabinieri mayor, quien sacó una pistola de su funda derecha y la apuntó sobre el rostro de Giuliano. Seguido de esto, el oficial le ordenó a uno de sus ayudantes que cateara el interior de la bolsa café, dando con los alimentos contrabandeados y poco más. En el instante en que los policías corruptos comenzaron a retomar sus burlas, Salvatore vio una oportunidad de escape y asestó un golpe contra el oficial que encaraba, quien cayó de espaldas con la nariz reventada.
dándole al joven siciliano unos preciosos segundos que aprovechó para tomar la pistola del suelo que tiró el golpeado, darse la vuelta y permitir que tanto él como su primo Aspanu huyesen del lugar. Giuliano ya había recorrido 20, 40, 60 y 100 metros hasta que escuchó un sonido estruendoso a sus espaldas, similar al de un rayo potente, pero más concentrado. No era el cielo el que había provocado dicho ruido, ni tampoco un árbol caído a su alrededor, sino el hombre al que había golpeado en el rostro, quien se levantó, arrebató una segunda pistola de las manos de su inepto ayudante y disparó a sangre fría sobre el costado derecho de Salvatore, provocando en este una sensación de calor y humedad sobre su cuerpo, pues su sangre roja y viva estaba bañando la extensión del mismo. Aún así, el joven logró recorrer unos cuantos metros hasta llegar a esconderse detrás de un arbusto verde y tentador. Por su mente pasaron toda una serie de emociones y sentimientos poderosos. Por un lado, no podía creer que el carabinieri fuese tan desgraciado que hasta por un simple cargamento de jamón y tocino estuviese dispuesto a asesinar a un hombre joven e inocente. Y por el otro, la ira y necesidad de venganza ante semejante defensor de la ley eran tal que Giuliano logró arrastrarse sobre el matorral en el que se encontraba, lo suficiente como para tener un campo visual amplio, apuntar la pistola con ayuda de su brazo ensangrentado, dirigir la mirilla hacia la frente del policía y accionar el gatillo, dando paso a lo que podría catalogarse como un tiro milagroso, pues la cabeza del hombre recibió el proyectil de una forma tan limpia que el disparo entró y salió de la misma en un solo movimiento. En ese momento, Aspanu, que también había corrido pero en dirección opuesta a su primo, se acercó y apuñaló con una navaja de bolsillo tanto a un ayudante como al otro. Seguido de esto, corrió a socorrer a su herido compañero, ayudando a que éste se levantara y llevándolo al convento de monjes más cercano para que le dieran los cuidados médicos apropiados, considerando la escasez de medicina y conocimiento sobre la rama. Fueron 3 meses dolorosos, desesperantes y muy reflexivos los que le tomarían a Salvatore Giuliano el recuperarse de sus heridas. Meses en los que se prometió a sí mismo nunca jamás volver a encontrarse a merced de la corrupción en su amada Sicilia, nunca jamás volver a huir, nunca jamás volver a estar desprotegido y nunca jamás volver a pasar hambre ni permitir que los habitantes de Sicilia lo hiciesen. Por esto, junto con la ayuda de su primo Aspanu, Giuliano comenzaría una vida de forajido, una vida fuera de los límites de la ley que le permitiría robar a los más privilegiados de la localidad, a la par que repartiría gran porcentaje de las ganancias entre la población necesitada. Esto le ganaría el respeto y la admiración de todos los beneficiados por sus acciones, del mismo modo que el odio, temor y repudio tanto de las autoridades oficiales de Sicilia como de los líderes mafiosos más reconocidos y respetados de la misma. Su leyenda no haría más que crecer de forma exponencial con el transcurso de los días, meses y años de su profesión, llegando a expulsar a incontables oficiales de pueblos y más pueblos según fuese el tamaño de su voluntad. Lo que al principio parecía un equipo entre Salvatore y su primo Aspanu, pronto se convertiría en un ejército inmenso que se contaría por cientos y cientos de soldados al servicio de Giuliano. Soldados que compartían el deseo y la añoranza de una Sicilia libre de corrupción y abusos contra la gente del pueblo, puesto que eran los hombres del mismo los que acudían a Giuliano y le ofrecían su ayuda a cambio de cierta remuneración económica y protección para sus familias. El camino de Salvatore no fue sencillo, ya que estuvo lleno de obstáculos, traiciones, envidias y constantes peligros de quienes menos se lo pudiera esperar. Aún así, Giuliano siempre cultivó su mente con todo tipo de literatura a fin de mantenerse educado. Desde filosofía y política hasta economía e historia, todo formaría parte del gran intelecto del joven forajido, quien empezó como cualquier otro campesino siciliano y terminó convertido en una de las grandes leyendas de Sicilia.